Bueno chicos, hola. El día de hoy vamos a ver amplificador operacional. Sí, vamos a ver una pequeña introducción a amplificador operacional. Sí, seguramente ya lo habrán visto en otras materias. Pero bueno, sepan que es un contenido transversal a varias materias. Y la van a ver con distintas aplicaciones en distintas materias. Bueno, empezamos con un repaso. El amplificador operacional sí tiene este símbolo eléctrico. ¿Sí? Posee dos entradas. ¿Sí? Acá recuerden siempre que la entrada que tiene un menos se llama entrada inversora y la que tiene un más es la entrada no inversora. Ojo porque esto da confusión. Es no inversora la que tiene un más e inversora la que tiene un menos. Y bueno, estas son las entradas y la salida, por suerte, tiene una única salida. No nos podemos confundir. Bueno, empecemos un poquito con las características del AOP ideal. ¿Sí? Recuerden, AOP es amplificador operacional. Tiene una resistencia de entrada infinita y una resistencia de salida nula. ¿Sí? Ahora un poquito vamos a detallar este ítem. ¿Sí? Pero es súper importante que se queden con que tiene una resistencia de entrada infinita, una ganancia de tensión infinita idealmente y una respuesta en frecuencia infinita. Este que está acá va a ser muy difícil de lograr en la realidad, muy difícil. ¿Sí? Generalmente los AOP se dice que tienen un ancho de banda, ¿sí? Que está estipulado, digamos, está determinado por cada fabricante y por cada integrado. Obviamente que cuanto mayor sea el ancho de banda o mayor sea la ganancia de tensión, van a variar los costos. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema muy importante también que se llama la realimentación negativa. ¿En qué consiste la realimentación? Bueno, simplemente consiste en tomar una pequeña porción de señal de la salida, ¿sí? Y reinyectarla en la entrada. En este caso, acá como está en la entrada que tiene un menos, ¿sí? Es la entrada inversora, entonces yo tomo un poco de señal, una porción de señal de la salida y la inyecto en la entrada inversora. ¿Sí? Esto me da muchísimas ventajas. Es como nosotros vamos a trabajar siempre con realimentación negativa. También podemos tener la realimentación positiva, que quiere decir que reinyecto un poco de señal de la salida a la entrada no inversora. Pero bueno, este es un tema de estudio para otra materia, todo aparte. Sepan que los osciladores se pueden hacer con realimentación positiva, nada más. Las ventajas de la realimentación negativa es que puedo ajustar la ganancia de tensión, aumento la impedancia de entrada y genero un circuito estable. ¿Qué quiere decir? Yo les dije que con realimentación positiva generaba osciladores. Los osciladores tienden a ser circuitos críticamente estables, o sea, están a un paso de ser inestables. ¿Qué quiere decir que sea inestable? Bueno, que yo no tenga el control del circuito y que en cualquier momento se pueda producir la destrucción. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto, sí, que se llama el cortocircuito y tierra virtual. Este es un concepto que nos va a ayudar a resolver todos los ejercicios de AOP. Acá lo que tenemos es el modelo ideal equivalente de una AOP. Consta en la salida de una fuente de tensión ideal, ¿sí? Y en la entrada, entre la entrada inversora y no inversora, como habíamos dicho en esta diapositiva, la resistencia de entrada es infinita. Yo puedo ver acá entre el terminal inversor y no inversor una resistencia de entrada RI, para ser muy originales, infinita. Como yo acá tengo una entrada de tensión, ¿sí? Compuesta por la fuente B1 y B2, idealmente decimos que por esta parte acá, ven donde está el cursor, no circula corriente. Y acá tampoco. Pero hay una resistencia ahí. Como no circula corriente, podemos decir que el terminal inversor y el terminal no inversor están a un mismo potencial. Pero es virtual, no es real. Entonces, si yo después, como están al mismo potencial los dos terminales, si yo pongo el terminal no inversor a masa, ¿sí? El terminal inversor va a tener un potencial aproximado de 0 volt. ¿Sí? Entonces eso se llama tierra virtual. ¿Sí? Esto es una de las ventajas que me da la realimentación negativa. ¿Sí? Recuerda entonces
cortocircuito virtual, el terminal inversor como el terminal no inversor tienen el mismo potencial, y tierra virtual es si yo por ejemplo conecto el terminal no inversor a masa, si el terminal inversor más o menos va a tener la misma caída de potencial. Eso es tierra virtual. Sigamos. Bueno, las configuraciones de los AOP. ¿Qué quiere decir? Cómo yo voy a poner de distintas formas las resistencias y los capacitores para formar distintos circuitos con aplicaciones completamente distintos. Tenemos, por ejemplo, el amplificador inversor, el no inversor y el sumador. Esta es una de las tantas, quiero decir, configuraciones que existen. ¿No? Arrancamos por el amplificador inversor. Bueno, el amplificador inversor, como su nombre lo indica, amplifica. ¿Sí? O sea, yo tengo una señal chiquitita de amplitud y la convierto en una señal un poco más grande de amplitud. Tiene una característica súper importante que es me rota la fase 180 grados. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero desde ya les digo que simplemente lo que se va a ver es la señal de salida respecto a la de entrada, se va a ver espejada. Esta R1 que está acá me va a determinar la impedancia de entrada, ¿sí? Esto es súper importante cuando yo voy poniendo muchos amplificadores, la salida de uno conectada a la entrada de otro, la salida de uno conectada a la entrada del otro. Y puede funcionar como atenuador o amplificador esta configuración. ¿Qué quiere decir? Como amplificador, ya lo dijimos hace un ratito. Si yo tengo una señal por ejemplo con un volt pico pico en la entrada, y yo puedo hacer que por ejemplo tenga 2 volt pico pico en la salida. O atenuador sería lo inverso. O sea, si yo tengo por ejemplo una señal con 2 volt pico pico en la entrada, puedo que a la salida tenga, qué sé yo, 0,5 volt, por decir un número. Bueno, esta parte, chicos, esta parte acá es la deducción de las fórmulas de ganancia de la ganancia del amplificador inversor. Originalmente acá está todo el desarrollo, ¿sí? Esto se resuelve usando lo que se llama el teorema de nodos. Yo lo voy a nombrar, pero no hace falta que se la aprendan ni nada. Es simplemente para que sepan que existe y para que sepan cómo se deduce una fórmula. Vamos a deducir esta y un par más, pero no se va a deducir más. Después van a tener siempre las fórmulas finales. Se usa siempre el teorema de nodos es conveniente utilizar el teorema de nodos, mejor dicho. En realidad uno puede usar el método de resolución que quieran. Pueden usar mallas, superposición, lo que quieran. Bueno, el teorema de nodos simplemente dice lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo que agarrar un nodo, ¿sí? En este caso tenemos un nodo acá, que es el nodo de salida, un nodo acá, que es el nodo de la entrada, y un nodo acá, que es el que me interconecta la salida con la entrada, y la entrada no inversor y la inversora. Es el nodo más jugoso, por así decirlo. Entonces, el teorema de nodos lo que me dice es que del lado de la izquierda del igual yo ponga todas las fuentes de corriente que encuentre. En este caso no encontré ninguna fuente de corriente, entonces pongo que hay un 0. No hay ninguna fuente de corriente, hay 0. Después multiplico, ¿sí?, la tensión en el nodo A por la inversa de todas las resistencias conectadas a ese nodo. En este caso la inversa de la resistencia conectada al nodo A, ¿sí?, es 1 sobre R1 que está acá y 1 sobre RF. Y después tengo que restarle todos los potenciales multiplicados por las resistencias conectadas del otro extremo de las resistencias en el nodo A. Por ejemplo, R1 tiene en un extremo conectado al nodo A, ¿sí?, con un potencial B sub A que está puesto acá, y del otro lado tiene conectado a B sub I, entonces sería menos B sub I por 1 sobre R1. Y después del otro lado, RF tiene conectada el potencial B sub O, o sea, la salida. Entonces sería menos B sub O por 1 sobre RF. ¿Sí? Ahora, este que está acá, BA igual a BB igual a 0, ¿sí?, quiere decir que, si recuerdan, sí, que tenemos la propiedad de tierra y cortocircuito virtual, como el terminal no inversor está tierra, el terminal inversor va a tener un potencial de 0 volt. Entonces BA igual a BB igual a 0. Por lo que BA va a ser igual a 0, entonces todo este término se multiplica por 0 y lo mismo es que no existiese. O sea, se hace más fácil la cuenta. Entonces, lo que dije está puesto acá con fórmula. Entonces, lo único que me queda hacer es hallar la relación BO sobre BI. Acá paso BO por RF sumando del otro lado, y después lo que hago es paso
BI dividiendo y RF multiplicando. Fíjense que acá tiene un menos, ¿sí? Si recuerdan, yo dije que este amplificador tenía la característica que lo que hacía era me desplazaba la fase 180 grados. Bueno, ese menos que está acá me lo está indicando matemáticamente que la fase va a salir desplazada a 180 grados. Analicemos un poquito la fórmula. Si si AB es menor que 1, tenemos una atenuación de señal. Si AB es mayor que 1, tenemos una amplificación de señal. Y si AB es igual a 1, o sea que RF es igual a R1, solo tenemos rotación de fase. El menos recordemos que indica la rotación de fase. ¿Qué es la rotación de fase? Bueno, fíjense que acá tenemos la señal en verde, ¿sí? Que es la señal de salida, y en azul tenemos la tensión de entrada. Fíjense que acá la amplitud tanto de la señal verde como la señal azul son iguales, por lo menos no hay ni atenuación ni amplificación, pero fíjense que están espejadas, o sea, hay una rotación de fase de 180 grados. Bueno, hasta acá amplificador inversor. Ahora después viene amplificador no inversor.